El vacío entre las estrellas tembló. La realidad se rajó como piel estirada hasta romperse, sangrando colores imposibles sobre la negrura del espacio. Los órganos de la nave marcial Emperor's Vigilance registraron la fractura dimensional como una lectura catastrófica que colapsó coitadores y condujo a los espíritus de las máquinas a la locura. «¡Advertencia!», clamó el claxon en la cubierta de mando cuando el navegador se desplomó, sangre manando de su tercer ojo, escudos de vacío a máxima potencia. «A puestos de batalla». El Lord Almirante Khan se aferró al borde de su trono de comando, observando cómo el tejido del espacio real se abría más y más. «Astropatía, mande advertencias a los sistemas cercanos», intestó. Pero sus palabras murieron cuando emergió la primera nave. No eran las retorcidas embarcaciones demoníacas del World. Esta nave vestía placas blancas de diseño elegante y detalles en púrpura. Extraña, alienígena, inquietantemente perfecta. Luego apareció otra. Y otra más. En cuestión de minutos, 30 naves habían materializado desde la raja dimensional, desplegándose en perfecta formación de combate. «Cenotec, mi señor», murmuró el Techpriest mayor, sus mechadendritas agitándose en agitación. «No coincide con nuestros registros imperiales». En la cubierta del buque principal que comandaba la incipiente flota, Lord Friezer observaba con serena curiosidad los indicadores tácticos que mostraban las primitivas naves enemigas. El tránsito por la grieta había sido desagradable y desorientador, pero había tenido éxito. Territorio nuevo por conquistar se extendía ante él, intacto de la mano de su padre o su hermano. Solo para él. «Mi señor», arriesgó su consejero, «nuestros escáneres muestran que esas naves poseen sistemas de armas rudimentarios y escudos primitivos. Sin embargo, detectamos firmas energéticas inusuales, incompatibles con cualquier tecnología de nuestra base de datos». Los labios de Friezer se curvaron en una sonrisa fría. «¡Qué fascinante!», dijo. «Presentémonos debidamente». Pulsó un delgado dedo contra su trono levitante. «Habrán comunicaciones». En la pantalla de la sala de mando, las imágenes parpadearon hasta mostrar a un ser tan ajeno que varios oficiales imperiales hicieron la señal del águila de forma refleja. Pequeño detalle, sí, pero emanando una malevolencia tan densa que incluso el almirante Khan sintió el aliento cortarse. «Saludos, primitivos», habló la criatura, su voz pulcra y goteante de desprecio. «Soy Lord Friezer, emperador de la dinastía más poderosa que el universo haya conocido. Tienen el honor de presenciar mi llegada a su», vaciló, mirando algo fuera de cámara, «a este rincón todavía poco desarrollado de la existencia». El almirante Karan se enderezó, el orgullo imperial ardiendo en su pecho. «Esto es espacio imperial, Senósido. En nombre del dios emperador de la humanidad, exijo su rendición inmediata o enfrentarán la aniquilación», ordenó, la orden rebotando por los circuitos de mando. La expresión del alienígena cambió, de la diversión a una calma más fría, como un cuchillo que gira en la mano. «El dios emperador, qué encantador», musitó Friezer, con una sonrisa tan fina como el filo de una cuchilla. «He conocido a muchos que se autoproclamaban dioses. Sus ojos se estrecharon. Y a la mayoría, los he matado». La transmisión se cortó. Friezer giró lentamente hacia su comandante. «Una demostración, creo yo», dijo con calma mortal. «Apunten a su nave insignia. Ningún sobreviviente». El almirante Karan apenas alcanzó a abrir la boca para ordenar maniobras evasivas, cuando un rayo de energía violeta surgió del buque enemigo, atravesando los escudos de vacío como si no existieran. El Emperor's Vigilance tembló una sola vez. Luego su casco de adamantio se abrió en dos, y los reactores de plasma explotaron con un destello que eclipsó las estrellas. Friezer observó la destrucción con el interés de quien contempla un cuadro mediocre. Levantó un dedo. Solo uno. Canalizó una fracción ínfima de su poder a través de los sistemas de amplificación de la nave. La energía dorada se condensó en su punta, y estalló hacia afuera. Una ráfaga de muerte pura, un hilo dorado que atravesó el corazón de cada nave imperial una tras otra. En segundos, toda la flota fue reducida a nubes incandescentes y restos ardientes flotando en el vacío. «Bastante decepcionante», murmuró,
reclinándose en su trono flotante. Pero toda conquista tiene un comienzo. Rastreen sus señales de comunicación primitivas. Encuéntrenme sus centros de poder, sus líderes. Sus ojos carmesí brillaron con una mezcla de placer y ambición. Quiero saberlo todo sobre este Imperium, y sobre su supuesto dios emperador. En lo más profundo del Immaterium, los ecos de aquella destrucción se extendieron como ondas en un estanque de pesadilla. Algo vasto y hambriento despertó. Antiguas inteligencias, dormidas durante milenios, volvieron su mirada hacia el recién llegado, cuya firma psíquica ardía como una estrella recién nacida. Un poder que no conocía fe, ni corrupción. Un manjar. Un desafío. Un recipiente. En la cámara del trono de su buque insignia, Freezer frunció el ceño. Sintió algo. Un roce helado, como dedos invisibles tocando su mente. Pero lo desechó como simple secuela del viaje dimensional. No comprendió que en este universo, el poder puro, libre de toda devoción o herejía, era como una antorcha en la oscuridad del warp. Y en esa oscuridad, algo empezó a susurrar su nombre. Helios Primus ardía. 3 días habían pasado desde que la flota desconocida apareciera en órbita. Ignoraron todas las transmisiones, todas las súplicas, todas las amenazas. El gobernador planetario rechazó la evacuación, confiando en sus plataformas orbitales de defensa y en los regimientos de la Guardia Imperial apostados en la capital. Su confianza fue su perdición. Los primeros bombardeos cinéticos pulverizaron las plataformas. Luego descendieron las naves de desembarco, vomitando tropas de armaduras blancas y relucientes, que repelían el fuego de los láseres como si fuera lluvia. Avanzaban con precisión mecánica, sus armas exóticas cortando tanques Leman Russ y carne humana por igual. Los pocos supervivientes hablaron de un contingente menor, guerreros de piel púrpura y cuernos, que se movían con una velocidad inhumana, y despedazaban marines espaciales con las manos desnudas. Canonesa Adeline, del Orden del Sudario Argenteo, avanzaba entre las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue la catedral planetaria. A su alrededor, los cuerpos de los fieles yacían profanados, dispuestos en patrones blasfemos que hicieron que su estómago se revolviera con furia santa. Por el emperador, susurró, alzando su volter mientras las sombras se movían entre el humo. Por los caídos. De entre el velo de ceniza emergieron los aliens de la piel púrpura y los cuernos afilados, sus ojos brillando con una crueldad casi humana. 3 en total. El que caminaba al frente lo hacía con aire casual, seguro, casi aburrido. Más de los encorazados, dijo, con un gótico casi perfecto, aunque con un acento extraño. Lord Freezer encuentra a su especie fascinante. Tan frágiles, y, aún así, tan convencidos de su superioridad. La respuesta de Adeline fue un disparo directo al rostro del monstruo. El proyectil explosivo fue atrapado entre 2 dedos. El alien lo observó con curiosidad antes de aplastarlo como si fuera una semilla, dejando caer los fragmentos al suelo de mármol. ¡Qué descortés!, murmuró. Las hermanas de batalla cargaron con el fervor de los santos. Sus oraciones eran fuego, su fe un escudo. Pero contra aquellas criaturas, ni la fe bastaba. Su fuerza, su velocidad, eran sobrehumanas. En cuestión de minutos, el coro de oraciones fue sustituido por el silencio. Solo Adeline quedó en pie, de rodillas, en realidad, su armadura astillada, su rostro cubierto de sangre, ante sus verdugos. Tu emperador te abandona, dijo el alien líder, inclinando la cabeza con burla. ¿Dónde está tu dios ahora? Adeline sonrió, mostrando los dientes manchados de rojo. Aquí, dijo con serenidad. Y te está mirando. El alien levantó la mano para asestar el golpe final, y se detuvo de golpe. Un rugido psíquico estalló dentro de su mente. Se llevó ambas manos a la cabeza, gritando con furia y terror. Sus compañeros hicieron lo mismo, cayendo de rodillas mientras la catedral entera temblaba, los vitrales estallando en 1000 fragmentos de luz. En órbita, Freezer también lo sintió. Un peso invisible presionando contra su mente. Voces susurrando en idiomas que no debía comprender, pero comprendía. Promesas. Amenazas. Canciones de poder y de hambre.
Por primera vez desde su llegada a esta realidad, sintió algo parecido a inquietud. «Mi señor», dijo su jefe científico, la voz temblando a través de los comunicadores, «estamos detectando fluctuaciones energéticas masivas a través de toda la flota. Algún tipo de campo de interferencia que proviene de ninguna parte». Freezer se incorporó de su trono levitante, la cola azotando el aire con irritación. «¿Ninguna parte? Explícate. Las señales aparecen y desaparecen, mi señor. Existen en un estado de fase. Nuestros instrumentos no pueden rastrearlas». El científico vaciló. «Algunos tripulantes están viendo cosas, señor. Visiones. Voces. La enfermería ya no da abasto». Un hilo de sangre descendió por la mejilla blanca de Freezer, naciendo de su ojo izquierdo. Una lágrima carmesí que se deslizó lentamente por su rostro. Freezer se limpió la sangre con un gesto irritado, observando la mancha en su dedo con creciente furia. «Este universo», siseó, «parece decidido a ofrecer resistencia, después de todo». En el puente de la barcaza de batalla Araiches Fury, el maestro de capítulo Verus de los Crimson Paladins contemplaba la pantalla táctica con rostro de piedra. La señal de socorro proveniente de Helios Primus había llegado por pura casualidad, un grito astropático, desgarrado a la mitad por lo que el navegante describió como una sombra cayendo sobre el warp. «Tiempo para la transición al espacio real», ordenó Verus. «5 minutos, mi señor», respondió su primer capitán. «Las cápsulas de desembarco estarán listas». «Bien. Descenderemos directamente sobre la capital». Giró entonces hacia el bibliotecario del capítulo, que permanecía inmóvil, los ojos vidriosos, enfocados en un punto más allá del tiempo. «Hermano Mepistan», dijo Verus, «¿qué percibes?» El psíquico tardó un instante en volver de la inmensidad mental que lo envolvía. «Muerte, mi señor», respondió con voz baja. «Pero no como la de ningún senos que hayamos enfrentado antes». Sus cejas se fruncieron. «Esta presencia en el warp no pertenece aquí. Arde demasiado fuerte, como una estrella contenida dentro de un recipiente demasiado pequeño». Hizo una mueca de dolor, llevándose una mano al casco. «Y hay algo más. Los poderes ruinosos lo han notado. Han vuelto su atención hacia el intruso». Verus asintió con gravedad. Si el caos se interesaba por esos recién llegados, la amenaza era más grande de lo imaginable. «El emperador protege», declaró solemnemente. «El emperador protege», repitieron sus hermanos, al unísono. La Araiches Fury rompió el velo del warp, sus cañones ya rugiendo. Cazas de ataque se lanzaron desde los hangares. Torpedos de abordaje impactaron contra los flancos de 3 naves alienígenas, mientras los cañones de bombardeo orbital abrían fuego sobre una cuarta. En su santuario, Freezer observaba los indicadores parpadeando con creciente irritación. Aquellos recién llegados eran distintos, mejor armados, mejor entrenados, sus naves más resistentes. No eran una amenaza real, pero sí una molestia. «¿Desea que despleguemos las escuadras de élite, mi señor?», preguntó su comandante. Freezer agitó una mano con desgano. «No», respondió con una sonrisa gélida. «Me ocuparé de esto personalmente». Sus labios se curvaron con anticipación. «Hace demasiado que no estiro las piernas». En el corazón de la batalla, el maestro de capítulo Verus lideró la ofensiva directa. Él y su escuadra de exterminadores se teletransportaron directamente al núcleo de mando del buque insignia enemigo. El trueno del Volter rugió. Los alienígenas cayeron en oleadas, sus cuerpos desgarrados por proyectiles bendecidos. Estos no eran los mismos seres cornudos vistos en la superficie, sino criaturas altas, escamadas, mitad biología, mitad máquina. Sus armas parecían nacer de sus cuerpos, su tecnología era casi orgánica. «Por el emperador y el primarca», bramó Verus, su puño de energía aplastando el cráneo de un comandante enemigo. «Limpien y purifiquen». Las puertas del puente se abrieron con un siseo metálico. Y del humo surgió una silueta blanca y dorada flotando a pocos centímetros del suelo. Los marines espaciales giraron como uno solo, armas alzadas, el aire vibrando con la energía de los volters cargados.
El maestro de capítulo Valaris sintió sus dos corazones detenerse por un instante. Del humo emergió una figura flotante, pequeña en estatura, pero envuelta en un aura tan abrumadoramente hostil que incluso la psicoindoctrinación de los astartes titubeó ante el instinto primario del miedo. Su armadura, blanca con reflejos púrpura, parecía viva, orgánica, como si respirara con él. Una cola metálica se movía perezosamente tras su espalda mientras los observaba con la calma de un dios que estudia sus creaciones. «Qué interesante», dijo con voz refinada y serena. «No son como los demás. Ejemplares superiores, sin duda. Mejorados. Si mis lecturas son correctas». Sonrió. Una sonrisa perfecta, pero con dientes demasiado afilados para pertenecer a un ser racional. «Soy Lord Freezer», prosiguió, «aunque pueden dirigirse a mí como su ejecutor». El bibliotecario Mepistan dio un paso al frente, su báculo de fuerza chisporroteando con energía psíquica. «En el nombre del emperador», tronó su voz, amplificada por el casco, «abominación, tu intrusión en el espacio imperial termina aquí». El rostro de Freezer mostró un leve destello de sorpresa. «Tienes poder, similar al que sentí antes». «Fascinante». Levantó un dedo. En su punta nació una esfera de energía incandescente. «Veamos cómo se compara con el mío». El rayo de muerte impactó contra el escudo psíquico de Mepistan con una violencia tan colosal que las planchas de ceramita del suelo se resquebrajaron bajo sus pies. El bibliotecario se tambaleó, la sangre fluyendo desde su nariz, pero mantuvo el campo. Sus hermanos abrieron fuego. Volters de asalto y descargas de plasma convirtieron el puente en un infierno de luz. Freezer desapareció. Se movió tan rápido que ni siquiera los sensores del casco pudieron rastrearlo. Un instante estaba ante ellos, al siguiente, detrás de sus líneas. Su cola atravesó a un exterminador como si la armadura fuera papel. Otro cayó sin cabeza. El tercero fue aplastado de un solo golpe, su casco reventando con el sonido húmedo del acero cediendo ante la fuerza pura. Valaris rugió de rabia, alzando su puño de energía. «Por el emperador». Freezer atrapó el golpe con una sola mano. La energía chispeó impotente contra su palma. «Tecnología impresionante», murmuró el tirano. «Pero irrelevante». Su otra mano atravesó el peto del maestro de capítulo, haciendo crujir la ceramita como cáscara. Valaris cayó sin un sonido, su sangre evaporándose antes de tocar el suelo. Mepistan desató entonces todo su poder. Un torrente psíquico que habría pulverizado a un caudillo orco envolvió a Freezer, lanzándolo varios metros atrás. El alienígena se detuvo flotando, sorprendido por un instante. Sus ojos rojos brillaron con una mezcla de irritación y deleite. «Eso, lo sentí». Y aumentó su poder. La realidad gimió. El aire se volvió fuego. Los rayos psíquicos chocaron, doblando el espacio a su alrededor. Durante unos segundos, pareció que Mepistan resistía. Pero Freezer solo sonrió, y subió otro nivel. El estallido fue instantáneo. El bibliotecario perdió la concentración, y el golpe lo lanzó a través del muro del puente, destrozando metal y piedra antes de estrellarse en el pasillo. Los marines restantes lucharon hasta el final, pero luchar contra Freezer era como enfrentar una tormenta nuclear con un cuchillo. En cuestión de minutos, la escuadra completa fue aniquilada. Freezer permanecía entre los cuerpos destrozados, inmaculado. No una sola gota de sangre lo había tocado. Solo un detalle perturbaba su perfección, una fina grieta en el pecho de su armadura, justo donde el ataque psíquico de Mepistan había alcanzado su objetivo. El tirano pasó un dedo por la fisura, observándola con fría curiosidad. «Parece que este reino», murmuró, «guarda más secretos de los que imaginaba». En la superficie de Helios Primus, los defensores restantes sintieron un vacío abismal apoderarse de sus almas. En el horizonte, Laraiches Fury se convirtió en una esfera de fuego y metal derretido. Su última esperanza había estallado en los cielos. O eso creyeron. Entre los escombros carbonizados del distrito central, la canonesa Adeline volvió en sí. El dolor era insoportable, pero su cuerpo estaba sanando. Los huesos se recolocaban, la carne se cerraba, la sangre regresaba a sus venas.
Algo no natural la mantenía viva. Una figura se alzaba sobre ella. Humana a primera vista, pero con unos ojos tan fríos y profundos que parecían contener el vacío entre las estrellas. ¿Quién? Susurró Adeline, la voz rota por el esfuerzo. ¿Quién eres? El extraño sonrió. No había calidez en aquel gesto, solo conocimiento y peligro. Digamos, un interesado observador, respondió. Uno que comprende la amenaza que este forastero representa. No solo para tu Imperium, sino para poderes que trascienden incluso tu entendimiento. Extendió un brazo, señalando el cielo. Las naves de Freezer brillaban como dagas suspendidas en la oscuridad. Tu dios emperador construyó su reino sobre leyes muy precisas, Canonesa, continuó. Leyes que este ser viola simplemente al existir. Adeline intentó levantar las manos para hacer el signo del águila imperial, pero sus brazos no respondieron. Habla claro, forastero, exigió con un hilo de voz. Ese tirano debe ser destruido. No destruido, aún, corrigió el desconocido, inclinándose hacia ella. Su voz sonaba como ecos de una caverna sin fin. Debe ser guiado. Llevado a un lugar, donde pueda ser recibido como corresponde. Mientras la inconsciencia volvía a apoderarse de ella, el extraño se inclinó sobre su oído. Y susurró un nombre. Un nombre que se grabó a fuego en su mente. Blackstone Fortress. Semanas después, el reinado de Freezer se había extendido por todo el sector. Mundo tras mundo caía ante su flota. Cada victoria traía nuevos datos, nuevos análisis, nueva comprensión del Imperium de la humanidad, su estructura, su jerarquía, su fe. Y, lo más importante, sus debilidades. Pero no todo marchaba como el tirano esperaba. En 3 ocasiones, sus tropas se enfrentaron a una resistencia inexplicable. Enemigos que aparecían y desaparecían. Armas que anulaban su tecnología sin lógica aparente. Y en cada encuentro, el mismo símbolo grabado en piedra negra, brillando con energía que incluso sus sensores no podían medir. Un círculo roto dentro de un hexágono. En Corben 4, un mundo minero sin valor estratégico, los guerreros de élite de Freezer fueron aniquilados por enemigos invisibles. Solo quedó el olor a ozono y un susurro entre las ruinas, Alfa Legión. En Demetra, un único guerrero con armadura Terminator resistió 3 días ante sus mejores tropas, sosteniendo un paso montañoso crucial. Cuando llegaron los refuerzos, el gigante había desaparecido, sin dejar ni cuerpo ni sombra. Pero lo peor no ocurrió en el campo de batalla, sino en la mente del propio tirano. Cada ciclo nocturno, Freezer soñaba. Soñaba con paisajes imposibles, donde los colores tenían sabor y los pensamientos adoptaban forma. Voces lo llamaban, unas prometiendo poder ilimitado a cambio de lealtad, otras advirtiendo de eterno sometimiento. Freezer las ignoraba todas. Él no servía a nadie, solo a sí mismo. Mi señor, intervino su oficial de inteligencia, hemos descifrado más datos de las redes imperiales. Parece que hemos localizado un arma de poder incalculable, actualmente inactiva en el sistema Boros. El holograma mostró una colosal estructura en forma de estrella, flotando silenciosa en el vacío. Una fortaleza, demasiado antigua para ser humana. ¿Qué sabemos de ella?, preguntó Freezer. El Imperium la llama Fortaleza Blackstone. Dicen que es anterior incluso a su civilización. Temen su poder, mi señor. Freezer sonrió. Una sonrisa tan fría como el vacío que lo rodeaba. Entonces, debo tenerla. El sistema Boros estaba fortificado. Múltiples grupos de batalla imperiales protegían la fortaleza dormida, formando una red de fuego orbital tan densa que incluso el tirano reconoció la necesidad de cautela. Todas las naves, manténganse a distancia máxima, ordenó desde el puente. Iré yo solo. Sus consejeros intentaron disuadirlo. Sus palabras murieron bajo una mirada. Vestido con su armadura de combate, Freezer se lanzó al vacío desde una esclusa, propulsándose con su propia energía. Los sensores imperiales detectaron un objeto en movimiento rápido, pero lo confundieron con un torpedo. Cuando comprendieron su error, ya era tarde.
Freezer atravesó el casco de la nave insignia como un proyectil vivo, saliendo al otro lado en una lluvia de chispas y metal fundido. Los tripulantes apenas alcanzaron a levantar sus armas antes de morir, reducidos a cenizas con un solo gesto del tirano. Avanzó sin pausa, sin esfuerzo, hacia el puente de mando. El almirante Yarus del Battlefleet Obscurus lo esperaba. Veterano de 100 guerras en el vacío. Había enfrentado a los orcos, a los corsarios Eldar, incluso a una flota enjambre tiránida. Nada lo había preparado para esto. Las puertas blindadas del puente estallaron hacia adentro, y la criatura atravesó el umbral como un relámpago de carne y metal. Los guardias no alcanzaron a disparar. Murieron antes de exhalar. Freezer se detuvo ante el almirante, observándolo como quien estudia una pieza defectuosa. «Tú diriges esta flota», dijo. No fue una pregunta. Yarus desenvainó su espada de energía, el campo relampagueando con furia sagrada. «En el nombre del dios emperador, te devolveré al infierno que te engendró, Senos». El golpe descendió con precisión mortal, y se rompió, el filo se hizo añicos contra la armadura blanca. Ni una grieta. Freezer suspiró, decepcionado. Esperaba más información útil de ti, almirante. En fin. Su cola se movió como un látigo y se enroscó alrededor de su cuello. La ubicación de los sistemas de control de la fortaleza Blackstone. Ahora. El humano, con los ojos a punto de estallar por la presión, consiguió articular una última frase. Moriré por el emperador, con orgullo. ¿Orgullo?, repitió Freezer, arqueando una ceja. Su cola se tensó un poco más. El sonido del hueso rompiéndose resonó en el puente silencioso. Interesante elección final, susurró. Con un simple movimiento, el almirante Yarus murió, la cabeza cayendo al costado como una marioneta sin hilos. Freezer giró lentamente hacia el resto de la tripulación, cuyos rostros estaban paralizados por el terror. Quizá alguno de ustedes, dijo, con una sonrisa glacial, prefiera la devoción práctica a la devoción suicida. Una hora después, ya tenía lo que necesitaba. La fortaleza Blackstone permanecía inmóvil, flotando como un coloso dormido en medio de la oscuridad. Sus sistemas antiguos exigían protocolos de activación específicos, conocidos solo por unos pocos dentro del Adeptus Mechanicus. Uno de ellos se encontraba cerca. En el laboratorio principal del Magos Explorator Dren Vannis, la calma lógica del sacerdote mecánico contrastaba con el caos del resto de la nave. El metal crujió a su alrededor, una violación del casco exterior registrada por los. Freezer observó las lecturas, fascinado. Justo ahora que llego para reclamarla. ¡Qué casualidad! Improbable, corrigió Vannis sin emoción. Anomalía estadística que sugiere causalidad deliberada. Alguien, o algo, quiere que usted esté aquí. Por primera vez, el tirano frunció el ceño. Una chispa de incertidumbre cruzó sus ojos carmesí. Explícate. El suelo tembló con violencia. Las luces parpadearon. Las alarmas cambiaron de tono, sus gritos metálicos volviéndose más agudos, más urgentes. En los monitores, los niveles de energía de la fortaleza se dispararon, una erupción creciente de poder antiguo. Vannis observó con la calma de un verdadero adorador del Omnisia. Parece, Lord Freezer, dijo, mientras los instrumentos chirriaban bajo la sobrecarga, que estamos a punto de descubrirlo. Un rayo de luz imposible estalló desde el corazón de la fortaleza Blackstone, expandiéndose como una lanza divina que atravesó el vacío. El impacto fue tan absoluto que el espacio mismo pareció gritar. Freezer observó con incredulidad cómo su nave insignia, su orgullo y su poder, dejaban de existir. No explotaron. No ardieron. Simplemente fueron borradas del tejido de la realidad. Una tras otra, las naves de su flota se desvanecían, consumidas por aquella radiación imposible. No quedaban restos, ni señales térmicas, ni ondas de choque. Solo silencio. ¿Qué es esto?, exclamó Freezer, por primera vez con auténtico pánico en la voz. A su lado, el Magos Explorator Vannis observaba los monitores con un brillo casi extasiado en sus ojos cibernéticos. La fortaleza no está destruyendo su flota, Senos, murmuró con fascinación.
La está trasladando, creando un túnel cuántico que atraviesa el espacio real y el Inmaterium al mismo tiempo. Una hazaña fascinante. El comentario apenas terminó cuando Freezer lo agarró del cuello con una sola mano, levantándolo del suelo. ¿Dónde? Rugió. ¿A dónde está enviando mis fuerzas? Antes de que el Magos pudiera responder, una nueva voz resonó en la cámara. Sedosa, burlona, llena de una malicia que parecía sonreír desde cada sílaba. A un lugar donde se les espera con ansias, Lord Freezer. El aire se distorsionó. Las sombras cobraron forma. Y una figura apareció en medio del laboratorio. Llevaba una armadura de poder color azul medianoche, cubierta de símbolos arcanos que dolía mirar directamente. Cada runa parecía retorcer la luz, deformando la realidad a su alrededor. Su rostro era hermoso hasta lo antinatural, pero su sonrisa era la de un depredador disfrazado de Dios. Vanis lo reconoció de inmediato. Sus mecadendritas se agitaron como serpientes furiosas. «Traidor Astartes», escupió. «Legión Alfa». El guerrero se inclinó en una burla de cortesía. «En otro tiempo, tal vez. Ahora, sirvo a un amo diferente. Uno que observa con gran interés a nuestro visitante de más allá del velo». Sus ojos se posaron en Freezer, y en su mirada había reverencia y desafío a la vez. «Has llamado la atención del cambiador de caminos, Lord Freezer», dijo con voz casi hipnótica. «Tu poder, tu ambición, tu existencia misma fuera del diseño del emperador. Eres una anomalía preciosa. Y sería un desperdicio permitir que los perros del Enaceme te destruyan». Freezer entrecerró los ojos, la rabia reemplazando el miedo. «No sirvo a nadie, Space Marine. Ni a tu emperador. Ni a tu demonio del caos. A nadie». El guerrero soltó una carcajada, grave y amarga. «Ah, así dijimos todos alguna vez». Se giró hacia el ventanal, donde la fortaleza Blackstone palpitaba con vida propia, como un corazón de piedra latiendo en el vacío. «El dilema no es si servirás o no», dijo el traidor. «El dilema es a quién». Giró lentamente la cabeza, y sus ojos se iluminaron con una luz antinatural. «El World te llama, Freezer. Y no hay criatura, ni dios, ni rey que pueda ignorar su voz para siempre. Incluso ahora», dijo el guerrero traidor, su voz retorcida por ecos imposibles, «tu firma psíquica arde como un faro en el Inmaterium. Los dioses lo han notado. Siempre lo hacen, cuando algo tan poderoso como tú se atreve a existir». La nave se estremeció con violencia. Los sistemas colapsaron uno tras otro, mientras el campo energético de la fortaleza Blackstone se expandía, envolviendo el casco con un resplandor que devoraba toda lógica. Freezer sintió como la realidad se estiraba, tirando de él, como si el universo mismo intentara arrancarlo de su lugar. «¿Qué está ocurriendo?», exigió, aunque ya conocía la respuesta. «La fortaleza está creando un puente», explicó el legionario Alfa, su silueta deformándose, como si fuera un reflejo sobre agua hirviendo. «Un camino hacia el reino más allá del velo. Tu flota ya ha comenzado el viaje. Puedes seguirlos, de forma voluntaria. O ser arrastrado allí gritando». Hizo una pausa. Su voz bajó a un susurro cargado de destino. «De cualquier modo, el Señor del Cambio te espera». La rabia de Freezer estalló. Un frío, glacial, inhumano furor recorrió cada fibra de su ser. Con un rugido, se movió a velocidad cegadora, su puño dirigido directamente al cráneo del traidor. Pero su mano atravesó el aire vacío. El cuerpo del marine se desvaneció como humo disolviéndose en la nada. «Nos volveremos a ver», dijo la voz, flotando entre ecos que ya no pertenecían a ese universo. El laboratorio empezó a colapsar. El metal se retorcía. Las luces se deformaban en colores que no deberían existir. El Magos Vanis cayó al suelo, la sangre brotando de los implantes de su cráneo. Su mente mejorada no pudo soportar lo que sus sensores percibían, un mundo transformándose en paradoja pura. Freezer quedó solo. El universo se desgarraba a su alrededor, y por primera vez desde su llegada, sintió algo que jamás habría admitido en voz alta: miedo. No miedo a la muerte. Ya había muerto antes.
sino miedo a perder el control, a ser reducido a un peón en un tablero que no comprendía. Nadie, gruñó, mientras el caos lo devoraba, nadie controla a Lord Freezer. El vacío rugió en respuesta. Con un gesto desesperado y soberbio, Freezer desató todo su poder, creando una esfera luminosa de energía a su alrededor. Un refugio de realidad forzada dentro del torbellino de locura. Si los dioses del caos deseaban un encuentro, ocurriría en sus condiciones. No como un sirviente, sino como un conquistador. La tormenta rugió con furia divina. El espacio se partió en dos. Y con un último estallido de luz, Freezer fue absorbido completamente por el corazón de la fortaleza Blackstone. El universo lo perdió de vista. En la fortaleza monasterio de los Caballeros Grises, en la luna Titán, el gran maestre Baldar Oricon se incorporó bruscamente en su celda de meditación. El sudor psíquico empapaba su túnica. La visión había sido la más clara, y la más terrible, de toda su vida. Había visto una forma imposible, un ser que no era demonio, ni seno, ni hombre, y sin embargo era todas esas cosas a la vez. Una grieta abierta entre el espacio real y el warp, un punto donde la voluntad pura se mezclaba con la corrupción misma. «Hermano», preguntó su ayudante, preocupado. «¿Qué te atormenta?» Baldar se puso de pie. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación, el rostro de quien había visto el abismo y aún así decide mirarlo otra vez. «Convoca al capítulo entero», ordenó con voz grave. «Todos los hermanos, todas las compañías. Los prognosticars me han mostrado una visión de condena más allá de toda medida». Avanzó hacia la cámara de armería. El brillo del adamantio bendito de su armadura reflejaba la solemnidad del momento. «El velo entre los mundos se está adelgazando», continuó. «Algo ha cruzado, o ha sido arrastrado a través de él. Algo que jamás debió hacerlo». Su voz se endureció. No un primarca demonio, peor. Un puente viviente. El eco de sus palabras llenó la sala como un presagio. «Los dioses del caos han encontrado un nuevo campeón», dijo finalmente. «Uno cuya mera existencia podría permitirles atravesar al reino material, sin las cadenas que el emperador impuso hace 10 milenios». Cerró el puño enguantado, el metal chirriando con fuerza. «Si tienen éxito, la cicatrix maledictum parecerá una herida menor ante lo que vendrá después». Una hora más tarde, los Caballeros Grises se desplegaron. Sus cruceros de asalto emergieron de la órbita de Saturno, rumbo al sistema Boros. Allí, los astrópatas ya gritaban de terror, sus mentes desgarradas por una sola voz que resonaba en el warp. Una voz entre la divinidad y la condenación. Un rugido que decía su nombre. «Frieza». El Inmaterium hervía y rugía a su alrededor, un océano de locura y energía viva que devoraba toda lógica. Freezer flotaba en medio de aquel infierno colorido, protegido solo por su campo de energía, una burbuja de realidad que chispeaba bajo el peso del caos. Podía sentirlo, debilitándose. Cada segundo era una eternidad, y cada eternidad lo arrastraba un paso más hacia la disolución. Este reino obedecía leyes que mutaban con capricho, moldeadas por voluntades invisibles. Las formas a lo lejos, vastas, incomprensibles, infinitas, lo observaban con un hambre antigua. Y las voces susurraban dentro de su mente. Promesas, mentiras, tentaciones, poder sin límites, conocimiento prohibido, venganza contra los mundos que te despreciaron, contra el emperador. Freezer cerró los ojos un instante, bloqueando las voces con pura fuerza de voluntad. Ya había visto dioses morir. Ya había matado a otros que se creían eternos. Esto no sería diferente. Entonces, lo vio. Una estructura cristalina flotando en el vacío del warp, cambiando de forma y color con cada instante. Era un palacio, una prisión, un corazón de vidrio líquido. Dentro de sus cámaras facetadas, Freezer vislumbró su flota. Sus naves. Sus soldados. Todos congelados en el tiempo, suspendidos como insectos en ámbar, inmóviles, pero aún conscientes. Un tormento tan perfecto que rozaba el arte. Y frente a aquel monumento de locura, una figura esperaba. La reconoció. Era el legionario Alfa, o lo que quedaba de él.
Su cuerpo se retorcía en formas imposibles, la armadura y la carne fundidas, alternando entre escamas, plumas y piel desnuda, como si su esencia no pudiera decidir qué forma adoptar. «Bienvenido, Lord Freezer», dijo, su voz resonando desde todos los ángulos del universo. «Mi maestro te ha esperado durante mucho, mucho tiempo». Freezer flotó hacia él, el aura de su poder chispeando mientras el Warp intentaba desgarrar su escudo. «¿Y quién es ese supuesto maestro tuyo?», preguntó con tono helado. El ser extendió los brazos, que se estiraron más allá de lo natural, terminando en manos con demasiados dedos, moviéndose como tentáculos vivos. «El arquitecto del destino, el cambiador de caminos, el gran conspirador. Tiene muchos nombres, pero entre los mortales lo llaman Zench, el más poderoso de los dioses del caos». Freezer alzó una ceja, su desprecio evidente. «¿Otro dios más?», bufó. «Me cansan los dioses y sus delirios de grandeza». El ser sonrió, y su rostro se deshizo y recompuso como un espejo líquido. «No es solo un dios, Lord Freezer. Es el concepto mismo de cambio. El fuego de la ambición, la chispa del conocimiento, el motor de toda evolución». Cada palabra resonaba como una plegaria y una amenaza a la vez. «Te ofrece lo que siempre has deseado», continuó la criatura. «Inmortalidad verdadera, poder más allá de toda comprensión, un imperio que trascienda no solo el espacio, sino el tiempo mismo». Freezer lo miró con calma. Su voz fue un filo cortante. «¿Y el precio?». El ser se inclinó, como si le ofreciera un regalo envenenado. «Solo lealtad. Solo servicio». Señaló hacia la estructura cristalina. «Tu flota ya está siendo transformada, mejorada, purificada. Tus soldados serán demonios bajo tu mando, armas vivientes moldeadas por tu voluntad. Con ellos podrías barrer la galaxia, y ni el imperio, ni sus dioses moribundos, podrían detenerte». Por un instante, Freezer lo consideró. El poder que aquellas entidades ofrecían era innegable, casi palpable. Desde el momento en que había entrado en este universo, lo había sentido arder dentro de él, una energía distinta a la que había dominado toda su vida, más salvaje, más antigua, más pura. Durante un segundo, su mente calculó, como un depredador que olfatea el peligro, el valor real de lo que se le ofrecía. Pero luego recordó los incontables falsos dioses que había destruido. Las razas que se habían postrado ante su nombre, antes de ser aniquiladas. Recordó la satisfacción de reinar solo, sin cadenas, y el orgullo de mirar a la eternidad a los ojos sin inclinar la cabeza. «Una oferta generosa», dijo finalmente, con una sonrisa tan fría como el vacío. «Pero debo declinar. Jamás he necesitado ayuda para conquistar un mundo. No veo razón alguna para empezar ahora». El demonio, pues ya no había duda de lo que era, perdió su falsa serenidad. Su rostro cambió, derritiéndose en una mueca de furia mientras su voz retumbaba con ecos distorsionados. Freezer extendió su conciencia. Su mente se conectó con los sistemas de su nave insignia, sintiendo cada motor, cada pulso energético como si fuera su propio corazón. Todas las unidades, ordenó mentalmente, potencia máxima en motores y escudos. «Seguid mi señal con precisión absoluta». Utilizando su propia fuerza vital como faro, comenzó a abrir un camino entre los torbellinos del Warp, rasgando el velo de la realidad para forjar una ruta de regreso al espacio real. Era una locura. Un intento suicida que drenaba su energía a una velocidad imposible. Pero Freezer no retrocedió. No se entregaría a los dioses. No sería un peón en su juego eterno. Y el Warp lo sintió. El reino entero rugió con ira. Los dioses, los demonios, las sombras sin nombre, todos lo percibieron. Su presa intentaba escapar. El espacio se llenó de almas deformadas, demonios emergiendo como enjambres de pesadilla. Aullaban mientras sus cuerpos de fuego y sombra se estrellaban contra el campo energético de la flota. Algunos lo atravesaron, materializándose a bordo de las naves, arrasando con sus garras a los tripulantes humanos, corrompiendo los sistemas, devorando metal y carne por igual. Freezer ignoró el caos. No escuchó los gritos de sus tripulaciones ni el rugido de las criaturas que devoraban sus naves. Solo existía el portal.
El camino de regreso. El aire, si es que podía llamarse así, vibraba a su alrededor. Sus músculos ardían, su respiración era un fuego helado en su garganta. Cada segundo que mantenía el lift abierto lo acercaba al límite de su poder. Solo un poco más, gruñó entre dientes, mientras el sudor recorría su frente. El abismo se abrió, desgarrando el tejido del warp con un rugido que no era sonido sino pura desesperación. Más allá, las estrellas del espacio real brillaban como promesas de libertad. Una a una, sus naves atravesaron la grieta. Los cascos distorsionados por la presión del Immaterium recuperaban su forma al cruzar. Algunos explotaban en el proceso, devorados por las sombras, pero otros lograban escapar, emergiendo al vacío frío del universo. Freezer fue el último. Su energía estaba casi agotada, su aura parpadeando como una llama al borde de extinguirse. Cuando cruzó el umbral, miró atrás. Y lo vio. Una forma gigantesca, una abominación de geometrías imposibles que no podía existir en ningún plano lógico. Tenía alas, o quizá eran pensamientos convertidos en materia. Y 9 ojos, cada uno ardiendo con un color que ninguna mente cuerda podría nombrar. Todos ellos fijos en él. Una voz, antigua como el tiempo y profunda como el vacío, habló directamente en su mente. Esto no ha terminado. Estás marcado, Freezer. Eres mío. El portal se cerró, sellándose como una herida que nunca debió abrirse. Solo silencio. Solo las estrellas. De su flota, la mitad había desaparecido. Algunas naves habían sido destruidas durante la huida, otras, simplemente no existían ya. Como si jamás hubieran sido. Las que quedaban eran sombras de lo que habían sido. Los cascos, antes blancos y pulcros, ahora estaban cubiertos de símbolos que parecían moverse al ser observados. Runas que respiraban. Tatuajes que miraban de vuelta. Freezer se hallaba en el puente de su nave insignia, contemplando las lecturas de daños con una furia glacial. Sus oficiales mantenían distancia. Sabían que una sola mirada bastaba para condenarlos. Había perdido más que naves y soldados. Había perdido algo intangible, algo que hasta entonces había creído inquebrantable, su certeza de superioridad absoluta. Por primera vez en su larga existencia, había enfrentado poderes que rivalizaban con el suyo, quizá incluso lo superaban. Mi señor, se atrevió a decir su segundo al mando. Muchos de los tripulantes dicen tener sueños, visiones. Algunos presentan mutaciones. Freezer giró la cabeza lentamente. El oficial tembló. Sus escamas tenían un brillo azulado que antes no existía. Y en su mano izquierda, había un dedo extra. Una marca. Una caricia del warp. Ponlos en cuarentena, ordenó con voz helada. Ejecuta a cualquiera que muestre una desviación mayor. El comandante asintió de inmediato, agradecido de no haber sido incluido todavía en esa categoría. Aún no, añadió Freezer con una sonrisa sin humor. Solo en sus aposentos, miró su propio reflejo en una plancha de metal pulido. Nada parecía distinto. Su cuerpo seguía perfecto. Pero algo dentro, algo susurraba. Una voz tenue, persistente, apenas perceptible, que se deslizaba por los bordes de su mente. Intentó silenciarla, aplicando la misma disciplina mental que había usado durante su entrenamiento con el emperador Cold. La empujó fuera, pero sabía que volvería. Debo encontrar una forma de purificar esta corrupción, murmuró, o aprender a usarla. Mientras tanto, en el corazón del imperio del hombre, la respuesta a la amenaza del tirano interestelar había pasado de la alarma al pánico absoluto. Los informes hablaban de un ser que había destruido flotas enteras, de una flota alienígena que regresaba del warp marcada por el caos, y de un poder sin clasificación posible. En Terra, dentro del santuario más profundo del Palacio Imperial, los altos señores del imperio se reunieron de emergencia. Los sirvientes fueron expulsados. Los custodios sellaron las puertas. Solo la élite del poder humano permaneció. El fabricador general de Marte, el gran maestre de los custodios, la dama inquisidora suprema, y el regente del trono dorado. Todos se inclinaron ante el trono vacío del emperador antes de hablar. El enemigo no es demonio, ni seno conocido,
dijo la inquisidora. Pero su poder desafía las leyes del Materium. Si las visiones de los astrópatas son ciertas, entonces podría ser un precursor del despertar de los dioses oscuros. Silencio. Solo el murmullo de las máquinas del trono llenaba el aire. ¿Y los caballeros grises?, preguntó el fabricador. ¿Han llegado al sistema Boros? Sí, respondió la voz del maestre custodio. Han entrado en el Warp hace 3 horas. Su destino, interceptar al tirano. Presente a través de proyección hololítica, el Lord Inquisidor Héctor Rex se alzaba en el centro del consejo, su imponente figura enfundada en armadura de exterminador, dominando la cámara a pesar de hallarse a miles de años luz de distancia. La entidad designada como Frieza representa una amenaza que supera los protocolos estándar de xenocidio, declaró su voz grave, resonando entre los muros del antiguo Salón de los Altos Señores. Los primeros enfrentamientos indican un nivel de poder comparable al de un gran demonio, pero manifestado en el espacio real sin las limitaciones habituales de los entes del Warp. El fabricador general Zagreus Kain, de Marte, se inclinó hacia adelante, los mechadendritos de su espalda agitados como serpientes metálicas. Nuestros análisis confirman tecnología muy por encima de la Edad Oscura. Sus naves manipulan energía de formas que contradicen las leyes del propio Omnisia. A su lado, el gran maestre Baldar de los Caballeros Grises habló, su armadura plateada reluciendo incluso a través de la distorsión de la transmisión. Más preocupante aún es su firma psíquica. Arde en el Warp como una baliza, y sin embargo, no muestra señal alguna de corrupción del caos. La sala se sumió en silencio. Ni los inquisidores, ni los custodios, ni siquiera los magos de Marte podían comprender la magnitud de lo que escuchaban. El capitán general de la Legio Custodes, cuya armadura dorada reflejaba la tenue luz del santuario, rompió finalmente el silencio. «Explicaos». Baldar asintió lentamente. Hace 3 días solares, nuestros prognosticadores detectaron una perturbación masiva en el sistema Boros. La fortaleza de piedra negra allí estacionada se activó sin autorización imperial, creando una grieta temporal en el Warp. Tanto la fortaleza como la flota de Frieza fueron arrastradas al Inmaterium. ¿Y después?, preguntó Rex. Ayer, respondió Baldar, su voz grave. Aproximadamente la mitad de esas naves regresaron al espacio real. Todas muestran la inconfundible marca del caos, específicamente del cambiador de caminos. Un murmullo recorrió la cámara. Los más antiguos recordaron los tiempos de la herejía, cuando tales signos habían precedido catástrofes galácticas. ¿Y la entidad en sí?, inquirió Rex. ¿Está completamente corrompida? Baldar negó con un leve movimiento de cabeza. No. Está marcada, pero resiste. Un caso inusual, parece haber rechazado la posesión directa o la servidumbre. Sin embargo, no pudo escapar del Warp ileso. Su resistencia revela una voluntad excepcionalmente fuerte. El capitán general se puso de pie, su voz como un decreto imperial. Esto no puede permitirse. Desplegad a los caballeros grises en fuerza completa. La guardia custodia brindará apoyo. La entidad debe ser neutralizada antes de que su influencia se propague o los poderes ruinosos hallen un modo de quebrar su resistencia. En el puente del barco de batalla Fury of Titan, el hermano capitán Artorius observaba las lecturas tácticas mientras los guerreros del capítulo se preparaban. 100 de los mejores guerreros del emperador, psíquicos, incorruptibles, armados con reliquias de plata y fe inquebrantable, esperaban en silencio. Artorius señaló el holograma del sistema Garuda, donde la flota de Frieza se reagrupaba alrededor de un mundo deshabitado. Nuestro objetivo es el seno designado Frieza, dijo con voz firme. La inteligencia sugiere que ha sido marcado por Tzench, pero aún resiste la corrupción total. Se detuvo un instante, mirando a sus hermanos. Eso presenta una oportunidad y un peligro. Los caballeros grises inclinaron la cabeza al unísono, y el aire se cargó de energía psíquica. El emperador nos guía, murmuró uno. Y su luz arderá incluso sobre el caos, respondió otro. El hermano Nerval, bibliotecario jefe de la compañía, dio un paso al frente. La firma psíquica de esta entidad es única, hermanos, dijo con voz grave. No es completamente demoníaca ni totalmente material.
Existe en un estado de flujo, entre realidades. ¿Puede ser desterrada? Preguntó Justan Thorne, inspeccionando la hoja reluciente de su alabarda némesis. Desconocido, admitió Nerval. Pero su conexión con el Warp parece involuntaria, no innata. Si logramos cortar ese vínculo, entonces deberemos abatirla por medios convencionales, concluyó el capitán Artorius, alzando su espada de fuerza. La voluntad del emperador se cumplirá. La Fury of Titan emergió del Warp con la precisión imposible de los navegantes del Ordo Malleus, apareciendo directamente en el corazón de la flota de Frieza. Antes de que las naves alienígenas pudieran reaccionar, los teleport Homer se activaron, y escuadras de exterminadores de los caballeros grises materializaron sus formas plateadas en el puente del buque insignia del tirano. Freezer ya los había sentido. Había percibido su presión psíquica segundos antes de que se manifestaran, una tormenta que se acercaba, fría, implacable. Giró lentamente desde la consola de mando, observando a los gigantes plateados con una curiosidad distante, no con miedo. Más marines espaciales, comentó con una sonrisa leve. Aunque parecéis distintos a los otros, más potentes. El capitán Artorius dio un paso al frente, su espada némesis vibrando con energía dorada. En nombre del emperador de la humanidad, tu intrusión en el espacio imperial termina ahora. Demonio tocado, seno. Freezer alzó una ceja. Demonio tocado. Interesante elección de palabras. Los estudió detenidamente. Podía sentir el poder arder dentro de sus armaduras, un poder similar al que había enfrentado en aquel otro reino. No sois simples soldados, ¿verdad? Dijo, su voz volviéndose grave. Tenéis energía parecida a la de ese mundo de locura. La entidad reconoce el Warp, observó Nerval, su bastón de fuerza preparado. Sabe más de lo que debería. Sé lo suficiente, respondió Freezer, su cuerpo empezando a brillar con energía púrpura. Sé que vuestro emperador me teme, como debe hacerlo. Sé que los dioses del caos desean mi lealtad, y jamás la tendrán. Y sé que vosotros, sus ojos carmesí se fijaron en Artorius, creéis que podéis destruirme. Los caballeros grises atacaron al unísono. Un relámpago de poder psíquico llenó el puente, alabardas y espadas golpeando al tirano desde todos los flancos. Freezer se movió como una sombra. Desvió golpes, esquivó disparos, su cola azotó el aire con fuerza suficiente para fracturar ceramita. Impresionante, dijo con frialdad, desviando la espada de Artorius, pero aún insuficiente. Con un gesto, liberó una onda expansiva que lanzó a 3 caballeros contra las paredes de adamantio. Los demás persistieron, atacando sin descanso. Las armas némesis hirieron su carne, cortando no solo su cuerpo, sino también la energía psíquica que ahora formaba parte de él. Por primera vez, Freezer sintió dolor real. Un rugido gutural escapó de su garganta, mitad furia, mitad sorpresa. ¡Basta! Su contraataque fue devastador. Sus movimientos se volvieron imposibles de seguir. Puños, energía y velocidad combinados en una danza de muerte. Uno a uno, los caballeros fueron abatidos, sus armaduras aplastadas como vidrio bajo una tormenta. El bibliotecario Nerval retrocedió, canalizando su poder hacia un ritual de contención. «Capitán, no podemos vencerlo por medios normales», gritó entre los estruendos. «Pero siento el conflicto dentro de él, la corrupción del Warp luchando contra su energía natural. Si amplificamos esa lucha». Artorius, sangrando por una grieta en su casco, asintió. «Hazlo, hermano. Nosotros lo mantendremos ocupado». Los caballeros restantes formaron un semicírculo, sus ataques perfectamente sincronizados no para matar, sino para encerrar al tirano. Freezer lo comprendió al instante y rió. ¿Una distracción? ¡Qué encantador! Giró la cabeza hacia Nerval, sintiendo el aumento de energía psíquica. «Ah, ya veo. Pretendéis usar su corrupción contra mí. Ingenioso, pero inútil». Con un destello, desapareció. Reapareció justo frente al bibliotecario, descargando una ráfaga de poder. Pero Artorius se interpuso. El impacto lo atravesó como una ola de fuego. Su armadura de exterminador crujió,
deformándose, y su sangre salpicó el suelo sagrado del puente. Aún así, no soltó a Freezer. Lo sujetó por el brazo, con fuerza imposible para un moribundo. Ahora, hermano, jadeó entre órganos destrozados. Nerval completó el ritual. Una explosión de energía psíquica brotó del bastón de fuerza de Nerval, iluminando el puente con un resplandor cegador. El impacto golpeó directamente el pecho de Freezer, no como un ataque físico, sino como un catalizador, un detonante que multiplicó el conflicto interior entre su energía natural y la corrupción del Warp que intentaba devorarlo. El grito que siguió no fue de dolor, sino de pura furia. Su aura estalló en una tormenta de colores imposibles, violeta, luego azul, después un verde enfermizo que recordaba al fuego del Inmaterium. Símbolos se grabaron sobre su piel blanca, ardiendo como runas vivas, deslizándose, borrándose y reapareciendo en nuevas formas a medida que su cuerpo se deformaba. ¿Qué me habéis hecho?, rugió entre espasmos, su voz resonando en todas direcciones. Su figura comenzó a mutar, los cuernos se alargaron, el aire a su alrededor se onduló, y un tercer ojo amenazaba con abrirse en su frente, brillando con una luz inhumana. Artorius, de rodillas, su voz quebrada pero firme, respondió: «Te he dado una elección, abominación. Ríndete al poder que te consume, o destrúyete resistiéndolo. De cualquier modo, tu amenaza al imperio termina hoy». El rugido de Freezer estremeció la estructura entera de la nave. Una ola de energía dorada, tan pura y brutal que vaporizó instantáneamente a los caballeros grises más cercanos, brotó de su cuerpo. «Me subestimas, humano», vociferó, su voz distorsionando la realidad. «He enfrentado la destrucción y he regresado. He conquistado la muerte misma. Esta corrupción, estos dioses tuyos, no son nada para mí». Cerró los ojos, concentrando todo su poder en una única dirección, hacia adentro. El caos y el orden chocaban dentro de su ser, desgarrando su esencia a nivel molecular y espiritual. Pero poco a poco, Freezer comenzó a moldear aquella energía. No la resistía, la dominaba. Los símbolos sobre su piel dejaron de moverse caóticamente. Se alinearon, formando patrones de su propio diseño, perfectos, simétricos. El ojo central se retrajo, pero en su lugar quedó una gema cristalina incrustada en la frente, que latía con una luz interna, viva. «Soy Lord Freezer», proclamó, su voz vibrando con resonancia psíquica. «No sirvo al Warp, el Warp me sirve a mí». El aire cambió. Los caballeros grises lo sintieron al instante. En el Inmaterium, el tejido de la realidad se torció, respondiendo al dominio de la voluntad del tirano. Era imposible. Nadie, ni demonio, ni humano, ni primarca, había jamás doblegado la esencia de Tzeentch sin convertirse en su esclavo. Y, sin embargo, Freezer lo estaba haciendo. El hermano Nerval tropezó hacia atrás, con sangre brotando de sus ojos, su mente casi quebrada ante lo que percibía. «Capitán, debemos retirarnos», jadeó. «Está trascendiendo. Ya no es demonio ni mortal. Si completa esta metamorfosis, no habrá forma de detenerlo». Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo del tirano se estabilizó. Su armadura había mutado, ya no era simple metal, sino una fusión de materia viva y ceramita demonio forjada, aunque sin la deformidad de la corrupción del caos. Era belleza perversa, perfección controlada. La gema en su frente brilló como un sol atrapado, proyectando haces de energía pura. Y cuando habló, lo hizo con calma absoluta, como un emperador que acababa de nacer. «Ahora bien», dijo, mientras el suelo temblaba bajo su presencia. «Veamos si los campeones de vuestro dios muerto pueden resistir al nuevo señor del cambio. ¿Continuamos nuestra conversación, en términos más iguales?», dijo Freezer con una calma gélida. Con un simple gesto de su mano, el tiempo pareció detenerse. Una oleada de energía psíquica salió de su cuerpo, inmovilizando a los caballeros grises como si la realidad misma se hubiera congelado. Ni sus armaduras bendecidas por el Ordo Malleus ni su entrenamiento mental pudieron resistirlo. Solo el capitán Artorius, por pura fuerza de voluntad y fe en el emperador, logró mantener un leve movimiento. «¿Qué eres?», gruñó el capitán,
luchando contra las ataduras invisibles, la voz cargada de agotamiento y furia. Freezer lo observó, y sus labios formaron una sonrisa carente de emoción. «Soy lo que siempre he sido», respondió con tono sereno. «Un conquistador. Un destructor de mundos». Pero ahora, alzó la mano, contemplando sus dedos, envueltos en un resplandor que se retorcía entre luz y oscuridad. «Soy más». Giró lentamente sobre sí mismo, su voz resonando con ecos de poder. «Vuestros dioses del caos intentaron hacerme su siervo. En cambio, he tomado su poder para mí». Artorius, temblando por el esfuerzo, consiguió alzar su espada de fuerza, cuyo filo ardía con la luz del emperador. «El dios emperador protege», pronunció con dificultad, concentrando cada fragmento de su fe en un golpe final. Freezer detuvo el ataque con 2 dedos. El acero sagrado chispeó, la energía psíquica crepitó, y aún así no logró atravesar la piel del tirano. «Tu emperador puede proteger, sí», dijo Freezer con un tono casi compasivo. «Pero no a ti. No hoy». Con un simple movimiento de muñeca, la espada se partió en 2, los fragmentos metálicos tintineando al caer sobre el suelo del puente. Sin embargo, en vez de rematarlo, Freezer retrocedió un paso. «Lleva un mensaje a tu emperador», dijo, su voz firme como el vacío entre galaxias. «Dile que no tengo interés en su imperio de la humanidad. La galaxia es vasta, hay espacio suficiente para múltiples dominios. Yo forjaré el mío propio, más allá de sus fronteras, con el poder que he adquirido aquí». Artorius escupió sangre dentro del casco destrozado. «No negociamos con demonios». Freezer alzó la cabeza, su mirada brillando con un fulgor carmesí. «No soy un demonio, capitán. Soy algo mucho más peligroso. Un ser de carne que ha dominado el Warp, en lugar de ser dominado por él». Su cola osciló suavemente detrás de él, como el movimiento de un depredador satisfecho. «Ahora vete, antes de que cambie de parecer». Con un simple pensamiento, los caballeros grises desaparecieron, transportados de vuelta a su nave. Un acto que habría requerido rituales complejos, máquinas de teletransporte y las bendiciones del dios máquina. Freezer lo hizo con la mente. Solo en el puente de su buque insignia, el tirano observó el vacío estelar más allá de los ventanales. La energía del Warp fluía dentro de él, obediente, contenida, sometida a su voluntad. Podía sentirlos, los dioses del caos, ocultos tras el velo de la realidad, observándolo con una mezcla de ira y fascinación. Él había hecho lo imposible. Había tomado su poder sin arrodillarse. «Un nuevo juego comienza», murmuró Freezer, sintiendo como la gema en su frente respondía a sus pensamientos, latiendo como un corazón de pura energía. El vacío respondió con un susurro distante. No de sumisión, sino de advertencia. Los dioses no olvidan a los que los desafían. Con aquel poder, Freezer podía extender su mente a través de distancias estelares, tocar los pensamientos de otros, incluso reconfigurar la materia misma si concentraba lo suficiente su voluntad. Pero semejante don tenía un precio. El hambre del Warp era constante, insaciable, murmurando en su interior, exigiendo almas para saciar su apetito. Freezer sonrió con frialdad. Había almas de sobra más allá de los límites del imperio, civilizaciones enteras esperando ser subyugadas, sus energías vitales destinadas a alimentar su ascenso hacia la divinidad absoluta. No una deidad falsa, como los poderes del caos o ese emperador de la humanidad, sino algo más grande, trascendente, más allá de la comprensión de cualquiera de ellos. «Poned rumbo hacia el borde galáctico», ordenó a sus oficiales, muchos de los cuales ya mostraban signos sutiles de transformación, extensiones vivientes de su propia voluntad. Hay un universo esperando ser conquistado. Las naves restantes de su flota, alteradas por su estancia en el Immaterium, formaron en formación cerrada alrededor del buque insignia. El espacio se onduló a su alrededor. Ya no necesitaban motores de disformidad ni navegantes. Freezer rasgó el tejido del espacio-tiempo con solo pensarlo, abriendo un corredor hacia estrellas aún vírgenes, jamás tocadas por manos humanas. Cuando la flota desapareció en el resplandor del Rift, los órganos astropáticos de 3 sectores enteros registraron un grito psíquico de magnitud inimaginable.
Cientos de astrópatas murieron instantáneamente, otros quedaron ciegos, locos o mudos, sus mentes reducidas a cenizas por la intensidad del mensaje. A quienes sobrevivieron, una única frase se grabó en lo más profundo de su conciencia. Estoy llegando. Soy inevitable. Soy Freezer, Dios emperador de la oscuridad exterior. En el Sanctum Sanctorum de Titán, el gran maestre Baldar Oricon sintió la onda psíquica como un golpe físico. Las paredes cristalinas del salón se agrietaron bajo la presión, desprendiendo fragmentos que cayeron como una lluvia de diamante alrededor de su figura arrodillada. ¿Qué ha sido eso?, jadeó su escudero, apenas manteniéndose en pie. Baldar se incorporó lentamente, su rostro curtido marcado por una gravedad solemne. Un anuncio de nacimiento, susurró. Algo nuevo ha entrado en la galaxia. Ni demonio ni mortal, sino una fusión de lo peor de ambos. Caminó hasta el centro de la cámara, donde una proyección hololítica mostraba las últimas coordenadas registradas de la flota de Freezer. Ya no enfrentamos a un simple seno, dijo con voz tensa. Nos enfrentamos a un ser que ha tomado el poder del caos sin someterse a su corrupción. Uno que puede controlar el Warp por pura fuerza de voluntad. ¿Es eso siquiera posible?, preguntó su escudero con incredulidad. No debería serlo, respondió Baldar, sus ojos endureciéndose. Pero lo es. Se volvió hacia los monjes guerreros que aguardaban su palabra. Alertad a todas las hermandades. Este conflicto no ha hecho más que comenzar. Si este ser no puede ser destruido, debe ser confinado. La alternativa es impensable. Y en los confines del oscuro exterior, más allá del alcance del emperador, Lord Freezer se alzaba sobre el puente de su nave, observando la inmensidad virgen que se extendía ante él. La gema en su frente latía con un poder robado, brillando como un faro en el Warp y en el espacio real. Mundos arderían. Especies enteras serían borradas. Sus almas, cosechadas para alimentar su ascenso. Los dioses de este universo habían intentado convertirlo en su peón. Ahora tendrían un rival. Un némesis. Quizá incluso su verdugo. Pues él era Freezer, destructor de mundos, asesino de dioses, señor del reino material y del Immaterium. Y su reinado de terror apenas acababa de comenzar.